La puerta de mi piso en el Albaicín se cerró de golpe detrás de mí, y el eco resonó como un disparo en la escalera estrecha. Leticia estaba allí jadeando con los ojos verdes llenos de lágrimas y rabia, y antes de que pudiera decir nada me empujó contra la pared y me besó con una violencia que me dejó sin aliento. «No puedo seguir fingiendo que no te necesito, Beatriz», susurró contra mis labios, y yo, temblando, la aparté con todas mis fuerzas porque sabía que aquel beso era el principio del fin. «Me llamo Beatriz García López, tengo 28 años y llevo media vida huyendo de lo que siento por Leticia Ramírez. Nací y crecí en Granada, en un barrio donde las ventanas siempre están abiertas y las vecinas comentan todo. Mi familia es tradicional, católica practicante, de misa los domingos y rosario en casa cuando alguien enferma. Desde pequeña supe que era diferente, las niñas no me interesaban como amigas, sino de otra manera que no entendía y que me aterrorizaba. Leticia llegó a mi vida cuando teníamos 15 años. Su familia se mudó desde Sevilla al piso de enfrente. Era alta, segura de sí misma, con una risa que llenaba las calles empedradas. Desde el primer día me miró de forma distinta. Yo bajaba la vista, me sonrojaba, me escondía. Ella, en cambio, empezó a buscarme, me esperaba a la salida del instituto, me acompañaba hasta casa, me rozaba sin querer el brazo. Al principio pensé que era amistad intensa. Luego llegaron los comentarios en el patio. La sevillana nueva está pegada a Beatriz como lapa, seguro que son de esas. Las burlas, los insultos susurrados, las miradas de desprecio. Leticia nunca se apartó de mí, pero yo sí empecé a apartarme de ella. A los 16, una tarde de primavera en el Paseo de los Tristes, junto al Darro, me cogió la mano bajo la mesa de una terraza. Yo la retiré como si quemara. «¿Qué haces?», le dije con voz temblorosa. Ella me miró fijamente. «Lo que llevo queriendo hacer desde que te vi». Me levanté y corrí hasta casa. Aquella noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente en el instituto, un grupo de chicos de cursos superiores nos acorraló en el pasillo. «¿Sois novias o qué?», gritó uno. Otro me empujó contra los taquilles. Leticia intentó defenderme y recibió un puñetazo en la cara. Sangraba por la nariz cuando llegó la profesora. Nos separaron, nos castigaron, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, cada vez que alguien mencionaba su nombre cerca de mí, yo negaba todo. «Solo es una amiga pesada», decía. Y ella, dolida, dejó de insistir al menos en público. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. Leticia se convirtió en la chica popular, salía con chicos, iba a fiestas, parecía haber olvidado. Yo me encerré en los libros, aprobé selectividad con nota alta y me fui a estudiar filología hispánica a Madrid para poner kilómetros de distancia. Pensé que así se me quitaría aquel nudo en el estómago cada vez que recordaba su boca cerca de la mía. Regresé a Granada a los 24 con un máster y un trabajo como profesora interina en un instituto del Zaidín. Creía que ya estaba curada. Pero el primer día que crucé la Plaza Nueva, la vi. Estaba sentada en la terraza del bar Los Manueles, riendo con un grupo de amigos. Nuestras miradas se encontraron y el mundo se detuvo. Ella se levantó, vino hacia mí, y me abrazó como si no hubieran pasado 9 años. «Beatriz, ¿cuánto tiempo?», dijo con voz ronca. Yo apenas pude responder. A partir de entonces, Granada se volvió demasiado pequeña. Nos encontrábamos en todas partes, en el mercado de San Agustín, en la cola del cine, en las procesiones de Semana Santa. Cada encuentro era una tortura. Ella siempre sonriente, siempre amable, siempre con esa mirada que me desarmaba. Yo respondía con frialdad, con excusas, con prisas inventadas. Pero por dentro me moría. Un año después, Leticia se comprometió. Lo supe por mi madre, que lo comentó en la cena como quien comenta el tiempo. La hija de los Ramírez, la sevillana, se casa con un chico de buena familia, médico de Loja. Sentí que me arrancaban algo del pecho. No dormí en semanas. Me repetía que no tenía derecho a sentirme así, que yo misma la había apartado, que ella había rehecho su vida. Pero el dolor era insoportable. La boda se celebraría en junio, en la iglesia de San Gil y Santa Ana, con banquete en un cortijo de la Vega. Yo no estaba invitada, por supuesto. Pero el destino, cruel como siempre en Granada, quiso que el instituto donde trabajaba organizara una excursión a la Alhambra el mismo fin de semana de la boda.
Los alumnos me pidieron que los acompañara. No pude negarme. El sábado de la boda, mientras medio Granada parecía celebrar, yo caminaba por los jardines del Generalife con 20 adolescentes revoltosos. Intentaba concentrarme en explicar la historia de los palacios nazaríes cuando la vi. Leticia estaba allí vestida de novia, radiante, fotografiándose con su prometido y la familia. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las fuentes. Ella palideció. Yo sentí que las piernas me fallaban. Me alejé rápidamente llevando a los chicos hacia la salida. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje suyo: necesito verte. Por favor. No respondí. A las 4 otro: estoy en el mirador de San Nicolás. Ven. Me vestí sin pensar y salí a la calle. Granada dormía bajo una luna llena que iluminaba las tejas árabes. Subí las cuestas del Albaicín con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando llegué al mirador, ella estaba sola, todavía con el vestido de novia, mirando la Alhambra iluminada. Se volvió al oírme. Tenía los ojos rojos de llorar. No pude casarme, dijo con voz quebrada. Cuando llegó el momento de decir sí, solo podía pensar en ti. Me quedé helada. ¿Qué has hecho, Leticia? He dejado plantado a Javier en el altar. Delante de 300 personas. Mi madre se ha desmayado. Mi padre no me dirige la palabra. Pero no podía mentir más. El aire de la noche era frío, pero yo ardía. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que ahora corra a tus brazos después de años rechazándote, después de verte feliz con otro? No estaba feliz, gritó. Nunca lo estuve. Fingí como tú fingiste odiarme. Los dos hemos sido cobardes. Me acerqué furiosa. Tú no sabes lo que es tener miedo de verdad. Tú siempre fuiste la valiente. Yo tuve que escuchar cómo me llamaban marimacho, boyera, enferma. Tuve que ver cómo te golpeaban por defenderme y sentirme culpable. Tuve que irme de Granada para no volverme loca. Leticia lloraba en silencio. Lo sé. Y me odio por no haberte protegido mejor. Pero también me odiaba a mí misma por desearte tanto cuando tú me apartabas. Nos quedamos en silencio, mirando la Alhambra como si ella tuviera las respuestas. Finalmente habló: dime que no sientes nada y me iré para siempre. No pude decirlo. Porque era mentira. Porque en aquel momento, con ella vestida de novia y destrozada delante de mí, sentí que todo el amor reprimido de años se desbordaba. La abracé con fuerza, y ella se aferró a mí como si fuera a ahogarse. Lloramos juntas bajo las estrellas de Granada hasta que amaneció. Los días siguientes fueron un torbellino. Granada entera hablaba de la novia fugada del altar. Los periódicos locales sacaron la noticia en portada: escándalo en boda de alta sociedad, la novia desaparece minutos antes de la ceremonia. La familia de Leticia la repudió. Su madre, doña Carmen, mujer devota y orgullosa, declaró que tenía una hija muerta. Su padre cerró la puerta de casa con llave cuando ella intentó volver a por ropa. Leticia se instaló en mi pequeño piso del Albaicín. Al principio dormía en el sofá, porque yo no me atrevía a ofrecerle más. Hablábamos hasta el amanecer, de los años perdidos, del miedo, de la culpa. Ella me contaba cómo había intentado ser normal, cómo salió con Javier porque era el candidato perfecto según su familia, cómo cada noche antes de dormir pensaba en mí y se odiaba por ello. Yo le confesaba cómo en Madrid había intentado tener relaciones con hombres para curarme, cómo ninguna me hizo sentir nada, cómo guardaba una foto suya escondida en un cajón. Poco a poco, la tensión se fue transformando en ternura. Una noche, mientras preparábamos tortilla de patatas, sus dedos rozaron los míos al pasarme la sal. Nos miramos. Esta vez no aparté la mano. Me besó suavemente, casi con miedo, como preguntando permiso. Respondí. Fue un beso lento, lleno de años de espera. Después nos abrazamos en silencio, temblando. Pero la felicidad duró poco. Javier, el novio abandonado, no aceptó la humillación. Empezó a difundir rumores: que Leticia siempre había sido rara, que había tenido amantes secretas, que la boda era una farsa desde el principio. Algunos rumores llegaron a nombrarme a mí.
En el instituto donde trabajaba, las miradas cambiaron. Una compañera mayor muy religiosa me dijo en la sala de profesores: «Ten cuidado con lo que haces, Beatriz, que aquí la gente habla». Mis alumnos más mayores empezaron a susurrar cuando pasaba por los pasillos. Leticia, por su parte, intentó buscar trabajo. Era arquitecta técnica buena en su profesión, pero las puertas se cerraban. Los conocidos de sus padres, que antes la adoraban, ahora la evitaban. Una tarde volvió a casa llorando. En una entrevista le habían dicho que con su reputación actual no podían contratarla. La presión nos estaba comiendo vivas. Una noche discutimos con violencia por primera vez. Yo le reproché que hubiera huido del altar sin pensar en las consecuencias para las dos. Ella me gritó que yo llevaba años huyendo de todo y que al menos ella había tenido el valor de dar un paso. Terminamos durmiendo en habitaciones separadas. Al día siguiente recibí una carta del instituto. Me comunicaban que mi contrato interino no sería renovado el curso siguiente. Razón oficial: recorte de presupuesto. Razón real: todos lo sabíamos. Me hundí. Sentía que por fin había aceptado quién era, y el mundo me castigaba por ello. Leticia intentó consolarme, pero yo la aparté. «Esto es lo que pasa cuando rompes las reglas», le dije con amargura. Ella me miró con dolor. «¿Entonces vuelves a culparme? ¿Vuelves a huir?». No respondí. Me encerré en mí misma durante días. Ella salía a caminar sola por Granada, volvía tarde con los ojos hinchados. Yo fingía dormir cuando la oía llorar en el salón. Una tarde de octubre, cuando las hojas de los plátanos del Paseo de los Tristes empezaban a caer, Leticia no volvió. Dejó una nota sobre la mesa: «Necesito pensar. No sé si puedo seguir arrastrándote a este infierno. Te quiero demasiado para destruirte. Perdóname». Me quedé mirando la nota durante horas. El piso se volvió inmenso y vacío. Llamé a su móvil, apagado. Fui a los sitios donde solíamos ir: el Mirador, el Carmen de los Mártires, la terraza donde nos besamos por primera vez. Nada. Pasaron 3 días sin noticias. La angustia me comía por dentro. Imaginaba lo peor: que había vuelto con su familia arrepentida, que se había ido de Granada, que le había pasado algo. La 4ª noche no pude más y fui a casa de sus padres en el Realejo. Toqué el timbre con el corazón en un puño. Me abrió doña Carmen. Al verme, su rostro se endureció. «¿Qué quieres tú aquí?». «Busco a Leticia. ¿Está aquí?». «No, y si estuviera, no te la devolvería. Por tu culpa mi hija ha perdido todo: su futuro, su reputación, su familia». «Señora, por favor. Fuera de mi casa, no quiero volver a verte». La puerta se cerró en mis narices. Me quedé en la calle, temblando bajo la lluvia fina de otoño granadino. Al día siguiente una amiga común me llamó. Había visto a Leticia en la estación de autobuses, comprando un billete a Sevilla. Parecía destrozada, me dijo. Corrí a la estación. Llegué justo cuando el autobús a Sevilla estaba saliendo. Grité su nombre, golpeé las ventanas, pero era tarde. El autobús se perdió en la avenida de la Constitución y yo me derrumbé en el andén, llorando como una niña. Los meses siguientes fueron un vacío gris. Seguí viviendo en Granada porque no tenía fuerzas para irme, pero la ciudad ya no era mía. Cada esquina me recordaba a Leticia: la fuente de la Plaza Nueva donde nos encontramos por casualidad, la heladería Los Italianos donde compartimos un cucurucho una tarde de verano, la cuesta de Gómez que subíamos de la mano en secreto. Conseguí un trabajo a media jornada en una academia privada, dando clases particulares de literatura. Era suficiente para pagar el alquiler, pero no para llenar el hueco que ella había dejado. Una noche de diciembre, mientras corregía exámenes frente a la chimenea, sonó el timbre. Abrí sin pensar. Era ella. Más delgada, con el pelo más corto, ojeras profundas. Llevaba una maleta pequeña y un abrigo que no le conocía. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz apenas audible. La dejé entrar. Nos quedamos de pie en el salón, sin saber qué decir. Finalmente rompí el silencio. ¿Por qué volviste a Sevilla? Para intentar arreglar las cosas con mi familia. Pensé que si me alejaba de ti, ellos me aceptarían de nuevo. Pero no fue así.
Me recibieron con frialdad, me pusieron condiciones, terapia de conversión, no mencionar nunca lo sucedido, buscar un nuevo novio decente. Me sentí asfixiada. Una noche cogí la maleta y me fui. ¿Y Javier? Se casó con otra 6 meses después. Me mandó una invitación. No fui. Nos sentamos en el sofá, separadas por 1 metro de silencio incómodo. No sé si puedo volver contigo, Beatriz, dijo al fin. Te hice daño. Te arrastré a un escándalo que te costó el trabajo, la tranquilidad, no sé si merezco que me perdones. Yo la miré. Estaba rota como yo. Yo también te hice daño durante años. Te rechacé cuando más me necesitabas. Los dos hemos pagado caro nuestro miedo. Lentamente me acerqué. Tomé su mano. Estaba fría. Quédate, susurré. Intentémoslo de nuevo. Pero esta vez sin escondernos. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Estás segura? La gente seguirá hablando. Que hablen. Ya no tengo nada que perder. Solo a ti. Nos abrazamos con cuidado como si temiéramos rompernos. Esa noche dormimos juntas por primera vez, solo abrazadas sin más. Al amanecer, la luz entraba por las persianas y dibujaba rayas sobre su rostro dormido. Sentí que, por fin, empezaba a sanar. Pero Granada no perdona fácilmente. Al poco tiempo empezaron las amenazas anónimas. Cartas en el buzón, bolleras fuera del Albaicín, pecadoras. Una noche alguien pintó en la puerta del portal, lesbianas al infierno. Tuvimos miedo, pero no nos movimos. Decidimos ser visibles. Empezamos a salir de la mano por la calle, a besarnos en las terrazas, a responder con calma cuando alguien nos miraba mal. Algunas personas nos evitaban, otras nos sonreían con complicidad. Poco a poco fuimos encontrando aliados, una pareja de chicas jóvenes del barrio, un camarero del bar de la esquina que nos defendía cuando alguien murmuraba, una profesora jubilada que nos invitaba a café y nos contaba historias de los años 70. Leticia encontró trabajo en un pequeño estudio de arquitectura que valoraba su talento más que su reputación. Yo amplié las clases particulares y empecé a escribir un blog anónimo sobre experiencias LGTB en provincias. Las lectoras aumentaban cada día. Parecía que por fin, construíamos algo sólido. Pero el pasado siempre vuelve en Granada. Una tarde de mayo, mientras paseábamos por el paseo del Salón, una mujer mayor se acercó. Era doña Carmen, la madre de Leticia. Estaba más envejecida, con el rostro demacrado. Se detuvo frente a nosotras. Leticia se tensó. Mamá. Doña Carmen nos miró alternativamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. He venido a pedir perdón, dijo con voz temblorosa. Tu padre y yo hemos sido crueles. Un sacerdote amigo me hizo ver que el amor no puede ser pecado si es sincero. He pasado meses rezando, leyendo, hablando con personas como vosotras. No entiendo todo, pero entiendo que mi hija sufre cuando la aparto. Leticia lloraba en silencio. Yo apreté su mano. ¿Puedo invitaros a un café?, preguntó la mujer con timidez. Aceptamos. Nos sentamos en una terraza bajo los plátanos. Hablamos durante horas. Doña Carmen escuchó sin interrumpir cuando Leticia le contó cómo se había sentido toda la vida. Al final nos abrazó a las dos. Quiero recuperar a mi hija. Y aceptar a la persona que ella elige. Fue un primer paso. El padre de Leticia tardó más, pero 1 año después también dio el suyo. El verano siguiente decidimos alquilar un pequeño cortijo en las afueras de Granada, en La Vega, para pasar unos días solas. Era la primera vez que nos permitíamos un espacio solo nuestro, lejos de miradas. Una noche, sentadas en el porche mirando las estrellas, Leticia sacó un sobre del bolso. Tengo algo que contarte, dijo seria. Abrí el sobre. Dentro había una carta de Javier. La leí con el corazón encogido. En ella, el exnovio se disculpaba. Contaba que tras la boda fallida, había entrado en una depresión profunda. En terapia descubrió que él mismo había usado la relación con Leticia para encajar en el molde que su familia esperaba. Que nunca la había amado de verdad, solo la idea de ella.
que nos deseaba felicidad. Leticia me miró. Necesitaba cerrar ese capítulo. Y quería que lo leyeras tú también. Guardé la carta en silencio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza por el daño que todos nos habíamos hecho. Al día siguiente, mientras caminábamos por los campos de olivos, Leticia se detuvo. Beatriz, quiero pedirte algo importante. Se arrodilló. Sacó una cajita. Dentro había 2 anillos sencillos de plata. No es legal todavía en todos los sitios, pero para mí sí lo es. ¿Quieres compartir la vida conmigo para siempre? Lloré. Dije que sí. Nos besamos entre los olivos centenarios, con el canto de los grillos como único testigo. Regresamos a Granada renovadas. Decidimos celebrar una ceremonia simbólica con amigos y la familia que nos aceptaba. Fue en el Carmen de la Victoria, un jardín escondido con vistas a la Alhambra. Doña Carmen lloró durante toda la celebración. Mi madre, que al principio había sufrido en silencio, terminó bailando con nosotras. La vida no se volvió perfecta. Seguimos enfrentando miradas, comentarios, puertas que se cerraban. Pero también encontramos comunidad, un grupo LGTB local, manifestaciones del orgullo donde desfilamos con la bandera granadina, amigos que nos defendían. Yo publiqué un libro de relatos inspirados en nuestra historia, bajo seudónimo al principio, luego con mi nombre real. Se vendió bien en librerías independientes. Leticia ascendió en su estudio y empezó a diseñar espacios inclusivos. Una tarde de otoño años después, volvimos al mirador de San Nicolás al amanecer. El mismo lugar donde todo había explotado. Nos sentamos en el banco abrazadas. La Alhambra se despertaba con la luz dorada. ¿Recuerdas cuando huiste vestida de novia?, le pregunté sonriendo. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que te perdía para siempre. Y yo pensé que nunca sería valiente. Nos miramos. Ya no había miedo en nuestros ojos, solo amor profundo, curtido por el dolor y la lucha. Leticia tomó mi mano. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por volver. Abajo Granada se desperezaba. La ciudad que nos había herido y curado al mismo tiempo. La ciudad que nos vio rompernos y reconstruirnos. En aquel momento comprendí que el amor verdadero no es el que nunca sufre, sino el que sobrevive al sufrimiento. El que elige volver una y otra vez a pesar de todo. Y allí, con la Alhambra como testigo eterna, supe que nuestra historia, con todas sus grietas, era la más hermosa que jamás viviría. Han pasado 5 años desde aquella ceremonia en el Carmen. Hoy, mientras escribo estas líneas en nuestro piso ampliado del Albaicín, hemos comprado el de al lado y derribado una pared para tener más luz. Leticia está en la cocina preparando café. Huele a jazmín del patio y a pan tostado. Hemos adoptado una niña, Lucía, de 3 años. Es morena con ojos verdes como su madre adoptiva, y una risa que ilumina las cuestas del barrio. La trajimos de un centro de acogida tras 2 años de trámites agotadores, preguntas incómodas y alguna que otra negativa por ser pareja no tradicional. Pero al final la jueza, una mujer mayor de Jaén, nos miró a los ojos y dijo, lo importante es el amor que puedan darle. Y veo que sobra. Lucía ya dice mamá Bea, y mamá Leti, y cuando las vecinas del mercado la ven con nosotras, algunas fruncen el ceño, pero muchas sonríen y le regalan fruta. A veces por las noches, cuando la niña duerme, Leticia y yo nos sentamos en el balcón y hablamos de todo lo que pasó. De los años de miedo, del altar abandonado, de las cartas anónimas, de las puertas cerradas. Y siempre llegamos a la misma conclusión, valió la pena. Cada lágrima, cada grito, cada noche en vela. Porque el amor, cuando es auténtico, no se conforma con medias tintas. Rompe, hiere, transforma. Y luego reconstruye más fuerte. Granada nos miró caer y nos vio levantarnos. La ciudad de los secretos susurrados en las cuevas del Sacromonte, de las pasiones contenidas tras las celosías, terminó aceptándonos. No del todo, nunca será del todo, pero sí lo suficiente para que podamos caminar de la mano sin miedo. A veces recibo mensajes de chicas jóvenes de pueblos cercanos que han leído mi libro o mi blog. Me cuentan que están asustadas, que no saben cómo decirlo en casa, que temen perderlo todo. Les respondo siempre lo mismo, tendrás miedo, sí. Perderás algunas cosas. Pero ganarás tu vida de verdad.
Leticia y yo hemos creado una pequeña asociación para apoyar a jóvenes LGTB en entornos rurales andaluces. Empezó con 4 personas en un local prestado, ahora tenemos sede propia en la calle Elvira y colaboramos con el ayuntamiento. Doña Carmen, que ya es abuela postiza de Lucía, viene los sábados a ayudar con las meriendas. La vida al final nos devolvió con creces lo que nos quitó. Esta mañana, mientras paseábamos las 3 por el Albaicín, Lucía señaló la Alhambra y preguntó ¿por qué es tan bonita? Leticia la cogió en brazos. Porque ha visto muchas historias de amor, cariño. Algunas tristes, otras felices. Pero todas importantes. Sonreí. Nuestra historia está grabada en esas piedras rojas, en las fuentes, en las cuestas empedradas. Una historia de acoso, rechazo, huida y regreso. De miedo y valentía. De 2 mujeres que se negaron a vivir a medias. Y aunque el mundo aún tiene rincones oscuros, aquí, en esta Granada nuestra, hemos encontrado luz suficiente para iluminar nuestro camino. Cuando llegue la noche nos acostaremos las 3 juntas, Lucía entre nosotras 2, y sentiré, como cada día, una gratitud inmensa. Porque me acosaron por años. Porque me negué a mí misma por años. Pero luego ella me deseó de formas que nunca imaginé. Y yo, al fin, me permití desearla de vuelta. Y eso lo cambió todo.